Las imágenes que se me pasaban por la cabeza recién cuando hablaban del campo, todos ustedes. Contalas. Increíble. Contalas. No, mejor no. ¿Cómo? ¿Quién? Daniel Alejandro Caballo, por ejemplo. Sí, entre las sierras de noche. No sé. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, has recorrido mucho campo. Bastante. Yo viví en el interior toda mi infancia. Seguro. Sí, sí. Pero vivía. ¿En Es dónde? que pará. Porque una cosa es vivir en el interior. Yo también. Yo me crié. Se puede decir en el interior. Yo vivía en San Grilá. Pero Bueno. no. Una cosa es eso, otra En el cosa es interior vivir en el campo. Bueno, te cuento, por ejemplo, cuando nací, nos fuimos a vivir, me llevaron a vivir a la cordillera argentina, allá por San Juan. Ajá. O sea, no era el campo, era la nada. Pa. De hecho, se fueron mis padres junto con otras personas a construir casas para vivir en el medio de ese lugar Mirá. y plantar, etcétera. Con razón recorres el mundo ahora, ¿no? ¿Querés que Después de ahí nos fuimos a Tacuarembó. Ajá. Después nos fuimos a Tarariras, en Colonia, en el departamento de Colonia. Sí, sí. Y después viví ya en Ciudad Colonia del Sacramento y a Montevideo. Pero toda mi infancia la pasé en el campo. Toda tu infancia, digamos, ¿hasta qué edad? Y mirá, el día que me vine a vivir a Montevideo fue el día anterior a empezar primero de liceo. Ajá. Bueno, bastante. Pero toda mi infancia, por ejemplo, mi padre es ingeniero agrónomo y siempre trabajó haciendo inspecciones en los campos. Y yo de muy chiquito iba con él, nos íbamos los dos solos y mientras él trabajaba yo lo acompañaba. Así que me encanta. Mira vos, bien. ¿Cuántos países recorriste? Unos cuantos. ¿Llevas la cuenta? No. No llevo la cuenta. Tengamos en cuenta que a mí ya me gustaba viajar, pero cuando hice el viaje de arquitectura dimos la vuelta al mundo. Entonces ahí recorrimos muchos países. Muchos países. Y tengo una imagen para mostrarte, A ver. a ver si la pueden poner, que quiero ver si alguien sabe en dónde es este lugar. No. Mirá que lo que es eso. Quiero que me digan alguien que se imagine dónde es este lugar. Y esto que es donde DiCaprio grabó la playa. Puede ser la Laguna Azul, puede ser las cascadas de las cataratas donde empieza el Nilo. ¿Dónde es esto, Seba? Ahora vas a ver, A ver. la selva que hay alrededor, cuando empieza a subir un poco más. Todo eso es una selva con palmeras. A ver si alguien sabe dónde es este sitio. Pero Una idea. Lugar. a ver, puedo sospechar que hay una trampita. Mirá lo que es la selva que hay ahí. Pará, y es acá en Uruguay. Es en Uruguay. Ah, bien. 20 metros de cascada. 20 Es una de las decenas de cascadas que hay en ese lugar. Mirá lo que es la selva que hay alrededor. Esa cascada sola tiene 20 metros. El lago que está debajo tiene 9 metros de profundidad. Yo tomé agua de ahí porque no tiene contacto con el ser humano, ese lugar, y es agua pura, cristalina. ¿Alguien tenía idea de que esto existía? ¿Es accesible este lugar? Es accesible. No es fácil llegar, pero es accesible, podés ir. ¿Dónde Puede es ser. esto, Sebastián? Estuve hace 3-4 días ahí. Esto es en el norte del país. Ese río, ese arroyo, divide los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Y es una zona impresionante. No, es tremendo. Esto es parte de lo que vamos a ver en el programa a partir del cambio de horario cuando empecemos los viernes. Sí, vamos a aclarar esto, que es importante. Esta semana va a ser sábado. Esta semana voy el sábado. Esta semana va a ser sábado, recién la otra semana comienza El viernes 17 a las 20:30. a las 20:30. Pegado Termina Telenoche. Telenoche y empieza Enfoque. ¿Cómo viene este año? Muy cargado. Como cargado Uruguay y Uruguay y el mundo. y el mundo. A ver, para que tengas una idea. Hay un par de imágenes más ahí de algo que se va a venir. Bueno, ahí estamos viendo ya la presentación de este año. Tenemos, por ejemplo, dentro de Uruguay vamos a descubrir lugares como ese, un montón. Así, de ese tipo de lugares que vos no te imaginás que existen acá. Y en el mundo, por ejemplo, a ver, vamos a tener una serie que arrancamos en Venecia y de ahí hacemos toda la costa, incluyendo las islas griegas. Pero vamos a tocar, por ejemplo, Croacia y la ciudad de Dubrovnik. No es muy conocido para nosotros ese lugar. A menos que te diga que ahí se filmó la serie Game of Thrones. Ah, mirá. Los escenarios fantásticos Naturales. de esa serie, de castillos y lugares. Ahí estamos. Ahí. Eso es Venecia. Ah, Esos escenarios prácticamente no fueron modificados en Dubrovnik. La ciudad es así.
Es una ciudad increíble, pero eso es uno de los puntos que vamos a tocar. Bueno, esto es Sudáfrica, vamos a seguir recorriendo Medio Oriente, vamos a ir a la frontera entre Jordania, Palestina, Israel, al Mar Muerto, donde bueno, es el mar, para empezar, el mar más Ay, qué denso y lindo, salado del Sebastián, mundo. ¿te trajiste uno o no? ¿Que había Ah, un ¿los cocodrilo? cocodrilos? Sí. Y esto es una maravilla que también tenemos acá, que es Cabo Polonio. Recién estuvieron hablando de este lugar, Sí, ¿no? Divino. Es uno de esos sitios impresionantes, esto es la Laguna de Rocha. Esto que parece un desierto mexicano también es Uruguay, es cruzando la balsa. Yo estoy viejo, ¿no? La Laguna Garzón. Qué linda era la balsa. Ahora, una cosa que se me ocurre preguntarte ahora. Así como la primera imagen que nos mostraste, que era esa cascada con Sí. el lago, que me dijiste que quedaba en el límite entre Rivera y Tacuarembó, Sí. así como otros lugares. Cabo Polonio, no, pero como otros de esos tipos de lugares. ¿Cómo los encontrás? ¿Cómo haces? ¿Empezás a recibir información de alguien que te dice, che, vení a este lugar que está bueno? ¿O sos vos mismo que empezás a investigar? Hay de todo, hay de todo. ¿Cómo es? Generalmente, ¿Cómo los encontrás? generalmente esos lugares así, espectaculares, uno se entera estando ahí y hablando con la gente. O te quedás, te pones a conversar con alguien y te recomienda un lugar. O Porque te aparte la dice, gente sabe lo que hace eso, entonces te dice, che, tenés que ir a tal lado. eso pasa generalmente, muchas veces, ¿no? ¿Por qué no vas a tal lado? ¿Por qué no vas a tal otro? Pero, por ejemplo, yo puse el otro día una imagen de esa cascada en las redes sociales y Y no sé. hoy en 2 días tuvo más de 50.000 visitas y decenas, centenas de preguntas de gente que quiere saber dónde es. ¿Dónde es? Nadie sabía dónde era. ¿Cómo se llega ahí, a ese lugar? Ahí tenés que ir se llega por 2 lugares. Yo llegué por el norte, la ruta 30, que está muy mal estado, pero bueno, vale la pena hacerla para llegar ahí. Te vas hasta Masoller. Masoller es... Masoller. Claro, Masoller es más allá de un sitio histórico. Sí, sí, donde- históricos si los hay. Sí, y en ese lugar hay una entrada por un camino de tierra que haces unos cuantos kilómetros, llegás a un límite de campo y ahí tenés que dejar el vehículo y caminar para adentro. Caminando. Hay una persona que te guía y te lleva hasta ese lugar, porque es un campo privado. Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, si vos contratás a esa persona para que te lleve, que es un muchacho que tiene un campo y vive ahí a la vuelta, ¿no? Y le encanta el lugar, lo hace porque le gusta. Ajá. Vos le pagás 300, 350 pesos, que es lo que te cobra, y te hace todo el recorrido, te hace de guía, te lleva, te podés quedar incluso ahí si querés. Es una cosa impresionante. Te podés quedar a acampar. Te podés quedar a acampar, Ah. te podés quedar a acampar. Pues no hay nada. No hay nada. No hay nada. Para empezar no hay nada. No está ¿no? contaminado Y no, es por- no, y no es para cualquiera, ¿no? Porque vos viste esos montes, son selva. Sí, sí. Y ahí hay de todo. Lo que te De imagines. todo, claro. Entonces no es para cualquiera. Pero sí podés ir caminando y pasar el día en ese lugar, bañarte en esas cascadas impresionantes y después volver caminando. Ya me voy al panel que quiere preguntar, pero se me ocurren 1000 preguntas. De todas las cantidades increíbles de lugares que estuviste, de infinidad de lugares que estuviste, si yo te tengo que decir, bueno, elegí un lugar para vivir. Yo ya elegí. Estoy viviendo en el lugar que elegí para vivir. Para que tengas una idea, yo cuando hice el viaje de arquitectura en el 2001, mi familia, por parte de madre, desde mi madre para arriba, son todos españoles, ¿no? Y viven todos allá, en distintos lados. Sí. En general son todos de La Coruña, son gallegos, pero después tengo familia en Valencia, en las Islas Canarias. Cuando terminé el viaje yo me quedé ahí unos meses viviendo con ellos, con la idea de terminar la universidad ahí y de quedarme a vivir en España. Tenía todo para quedarme. Mi familia quería que me quedara, tenía una casa para quedarme, podía empezar a trabajar ahí. Y a pesar de eso decidí volverme a Uruguay y a vivir a Uruguay sin en ese momento tener trabajo, ¿no? Sí, sí. O sea, fue una decisión a conciencia y que estoy totalmente feliz de haberla tomado. Esa decisión la tomaste en ese momento. Sí. Y a pesar de haber recorrido el mundo, como quien dice, A pesar de haber recorrido el seguís mundo, eligiendo. Sí, y a pesar de en ese momento cuando volví a Uruguay saber que no tenía trabajo y que no sabía qué iba a hacer. Y sin embargo, preferí vivir en Uruguay. Y seguís Y eligiendo hasta hoy, Uruguay. por supuesto que no me arrepiento, ¿no? Para mí Uruguay, no lo digo yo, porque yo soy muy subjetivo. Lo dice muchísimos extranjeros que dejan sus lugares y vienen a vivir a Uruguay. O sea, Uruguay es un excelentísimo país para vivir. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo valoramos. Porque siempre pasa, cuando vos
estás acostumbrado a algo, de repente a veces te quejas un poco y pensás que lo de afuera es lo mejor. Y mucha gente se va afuera y después se pasa toda la vida tratando de volver porque se da cuenta de que era mucho mejor vivir en Uruguay. Entonces eso lo veo permanentemente yo, cuando hablo con gente que se fue del país y muchas veces te cuentan de que cuando se van hacen cosas que jamás hubieran hecho acá. Trabajos, por ejemplo, que acá ni loco los hubieran hecho y terminan haciéndolos afuera porque no hay otra opción. Entonces se dan cuenta de que si hubieran puesto esa energía y esas ganas acá les hubiera ido mucho mejor. Entonces yo me gusta siempre dar este mensaje para la gente que a veces se queja un poco de Uruguay y están pensando en irse, de que lo piensen muchas veces antes de hacerlo y que además le pongan mucha más ganas de la que le están poniendo para seguir viviendo en este país. Muy bien. Chicos. Muy bien. Seba, cuando salís al exterior, la gente, además de preguntarte por Punta del Este, ¿por qué otro lugar te consulta? Mirá, a mí poco me pregunta por Punta del Este. En el exterior, muchísima gente te pregunta por Cabo Polonio, te pregunta por lugares naturales. A Punta del Este ya generalmente vienen, los que lo conocen vienen. Pero cada vez más las personas que eligen Uruguay lo buscan por otras cosas que no son Punta del Este, porque Punta del Este hay muchos en distintas partes del mundo. Te vas a Miami y es Punta del Este. Te vas a la costa azul francesa y es Punta del Este. Pero te vas a esa cascada y te aseguro, la podés encontrar en África, pero tenés malaria, te puede agarrar una guerra. Acá no. Y lugares como ese es muy difícil de encontrar en un país que te brinde la comodidad y la seguridad que tiene Uruguay. Entonces, por ejemplo, te cuento, siguiendo con el tema de la cascada, a ese lugar la mayoría de los que van son extranjeros. Entonces yo le preguntaba a la persona que te guía, ¿cómo hacen para enterarse? Porque ni siquiera nosotros lo conocemos. Y como está en un área protegida, la mayoría de los extranjeros que buscan este tipo de lugares entran en internet, buscan lugares protegidos y terminan conectándose con este lugar. Hacen miles de kilómetros y se toman muchas conexiones de avión y caminan para llegar a ese sitio y lo disfrutan enormemente. Y nosotros lo tenemos al lado. Por eso la idea del programa es difundir este tipo de lugares para que en vez de irnos a otro lado nos quedemos. Y la gente, por ejemplo, en este caso, en lo que lo vemos otra vez, que es maravilloso. En este caso, que vos me dijiste que es privado esto. Es un campo privado. Y esa persona ¿le interesa que Sí, claro. Porque para llegar ahí vos tenés que pedirle permiso a esa persona. Bien. De hecho, la persona la pregunta es, él no se preocupa que de repente eso, a partir de tu programa, ¿por qué no?, se transforme en un lugar turístico importante y tenga que recibir más gente. No, porque está muy controlado. Vos tenés que consultar al dueño del campo para entrar, no llegás, te aseguro que no llegás, aunque te digan cómo llegar, no llegás, tenés que ir con alguien. Y entonces esa persona te autoriza o no te autoriza. ¿Cuándo es que vemos este programa que va a estar Esto, bueno, cuando arranquemos el nuevo horario, sí, enseguida, los primeros programas ya vamos a poner esto para que... A partir del 17, viernes, 20:30, pegadito a Telenoche. ¿Rusito? Cevita, ¿cómo estás? Ruso para algo contigo. Siempre quise hacer eso, pero nunca hice móviles. Siempre quise... Era un sueño mío decir... Voy a aclarar que algo. Estamos a 5 metros de distancia. Pero es la magia de la tele, como que... Vos viajás tanto que la gente no cree que estés acá, ¿entendés? Cevita, ¿cuál fue el lugar que al principio, cuando estaban los papeles ir, no te llamaba tanto la atención y después fuiste y te ganó? Vos sabés que me pasa generalmente mucho eso. Hay veces en que hay lugares marcados y vos decís... Sí, es un lugar de repente muy conocido, es un lugar que no sé, no voy porque lo quiero conocer. Y cuando llegás te das cuenta de que es impresionante. Y la mayoría de las veces me pasa que cuando encuentro que un lugar es fascinante por la gente que vive ahí. Porque vos podés ver fotos, videos, pero estando en ese lugar y teniendo contacto con la gente es cuando realmente conocés un lugar. Entonces creo que eso también es una característica del programa, ¿no? Te cuento una anécdota. Por ejemplo, estábamos en esa zona de Croacia, toda esa costa italiana que tiene límite con Croacia, Grecia, enfrente de la costa italiana. Cuando cruzamos a Italia nos encontramos con un pueblito muy chiquito, que a mí en el nombre, y a pesar de que había buscado información, no me decía nada. Entonces me meto en la ciudad antigua, me meto en una calle y empiezo a ver.
una calle medieval muy cerrada, donde todas las casitas eran como oscuras, y en el medio de la calle, decenas de mesas con señoras haciendo pasta a mano. Pero decenas, cuadras. Sí. Y empiezo a hablar con esas señoras, me invitan a la casa, me enseñan a hacer pasta, me cuentan cómo O sea, funciona. pero ¿estaban cocinando para ellas en la calle? Para ellas en la calle y además a veces le encargan los comercios, como diciendo un almacén, un negocio, le encargan para vender. Todo pasta casera. Y esas señoras, además, cuando me invitan a la casa, me cuentan su vida y en una yo les pregunto, ¿por qué solamente veo mujeres acá? ¿Están trabajando los maridos? No, me dice, los maridos están tomando cerveza en el bar. Acá las que mandamos somos nosotros. ¿Cómo? Claro, es un régimen matriarcal que todavía se mantiene hasta hoy. O sea, la palabra de la mujer es ley. O sea, si la mujer, tipo italiano, siciliano del sur, bueno, si la mujer dice algo, se hace, ¿no? Pero ella Pero le da en mi casa pasa eso. tiene la... ¿Sí? Bueno, capaz que tenés ascendencia italiana. Varias. Y me encontré con esa maravilla, ¿no? Que te abren la puerta de su casa y te cuentan una vida que nosotros no estamos acostumbrados a tener. Y sin embargo, era un pueblito que yo, la verdad que no me imaginaba que me iba a pasar. Y justamente eso es lo que por supuesto que lo grabamos todo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parece que está bueno, que el programa le saca jugo, ¿no? Bien, ¿me tengo que ir? ¿Sí? Sí. Tomá, escuchá, tantas cosas había más. Viernes 17. El viernes 17 comienza el nuevo ciclo, digamos, de Enfoco. Este sábado a las 20:30, como todos los sábados. Pero el viernes 17, 20:30, pegadito a Telenoche, viendo maravillas uruguayas y de todo el mundo. Y del mundo. Con historias increíbles. Porque te lo voy a decir ahora, te lo digo de frente, me encantan los lugares que, a mí personalmente, me encantan los lugares que mostrás, pero me encanta cómo contás la historia de ese lugar. Te lo quería decir, me es muy interesante, ¿Sabés y es lo que muy me- atractivo lo que- cómo lo contás. ¿Sabés lo que hago? Yo lo grabo en el momento. Yo no espero a ver qué pasa y después pienso lo que voy a decir. Yo no pienso lo que voy a decir. Arrancás. Yo, por ejemplo, llegué a esa cascada, me tiré al agua, me paré abajo de esa cascada de 20 metros y cuando salí le dije al cámara, prendé la cámara ahora y grabá lo que salga. Y empecé a hablar con esa euforia del momento y listo, así salen las cosas. Y creo que es la mejor forma de contarlas, ¿no? No pensando un guión, sino diciendo exactamente la sensación que tenés en el momento. Lo vamos a ver. Seba, Sí, preguntan señor. si es Sí. el Valle del Lunarejo. Es en el Valle del Lunarejo, exactamente. El Lunarejo. El Valle del Lunarejo. ¿Y sabés por qué se llama Lunarejo? Porque Artigas iba siempre a ese lugar y había un caballo que tenía un lunar en el anca. Entonces cada vez que llegaba preguntaba por el Lunarejo, que le trajeran el Lunarejo. Y de ahí salió el nombre del Valle del Lunarejo. Qué bárbaro. Vamos, voy a organizar una excursión con todo el contigo. Vamos a ir. Sí. ¿Viste? Señores, Sebastián Beltrán, el aplauso para ¡Bravo! Sebastián. A partir Gracias a del ustedes. viernes 17 a las 20:30.